Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este APD Live, a estas conversaciones de contingencia que APD puso en marcha hace ya prácticamente 2 meses y medio al inicio del estado de alarma en nuestro país. 2 meses y medio en los que hemos venido debatiendo desde distintas perspectivas cuál estaba siendo el impacto de la pandemia, pero sobre todo cuál iba a ser el impacto de la pandemia. Y 2 meses y medio en los que cualquier análisis pues estaba lógicamente condicionado por la situación sanitaria y la prioridad de reducir el número de contagios y de fallecimientos. Hoy ya toda España está en fase 1, está en fase 2, algunos territorios van a estar en fase 3 el próximo lunes. La propia Organización Mundial de la Salud ha dicho esta semana que ve cada vez más improbable una segunda ola importante del coronavirus. Es decir, sin dejar de extremar la prudencia, sin bajar la guardia ni un solo ápice, sin olvidar, es importante, que en su momento la sociedad española tendrá que pedir responsabilidades derivadas del hecho de ser España el segundo país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes detrás de Bélgica, o el país con mayor número de contagios de sanitarios del mundo. Sin dejar de lado ni olvidar nada de esto, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel y tener fundadas esperanzas de que la pandemia podría estar empezando a estar controlada en nuestro país. Ahora bien, una cosa es el control de la pandemia y otra cosa es hacer frente al enorme tsunami económico que ya tenemos encima. Por cierto, objetivos ambos, el del éxito sanitario y el de la limitación del impacto económico, que en muchos países han demostrado que eran perfectamente compatibles porque tomaron las medidas en el momento en que había que haberlas tomado. En definitiva, una crisis que ya muchos coinciden, una crisis económica que, si tomamos la referencia global, sería la más grave desde la Gran Depresión del 29 y si tomamos la referencia española desde la Guerra Civil del 36. La semana pasada, el Banco de España anunció unas previsiones que en el peor de los casos, es decir, una normalización incompleta a final de año, particularmente en la hostelería y en el ocio, podrían llevarnos a un retroceso del PIB del 13,6%, una tasa de desempleo del 21,7% sin contar los expedientes de regulación de empleo, los ERTES, una deuda sobre PIB del 122,3% y un déficit público del 11%. Todo ello sin contar un aumento del gasto público como podría suponer, y de hecho parece que va a suponer hoy, la renta mínima. Y lo peor es que que de recuperación en V, como nos estaban diciendo hace algunas semanas, nada de nada. En el mejor de los casos, y siempre según el Banco de España, al cierre de 2001 nos quedaría 1 punto por recobrar respecto del valle de la crisis, o en el peor de los casos 4 puntos. Para las empresas está siendo dramático. El 80% afirma ya que se ha reducido su actividad, la mitad declara que está sufriendo caídas de la producción superiores al 30%. Según Cepime, 500.000 de empresas temen desaparecer definitivamente. Pues bien, eso es lo que hay. Ahora de lo que se trata es de acertar en las medidas que pueden hacer que esa recuperación sea más rápida, más intensa y, por tanto, con menos mortandad empresarial y menos destrucción de empleo. De acertar en esas medidas o de echarle más gasolina al fuego, que es lo que algunos parecen estar empeñados en hacer, depende nuestro futuro inmediato. Y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a un invitado de excepción, a Antonio Garamendi, presidente de COE. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros. La verdad es que quién le iba a decir hace aproximadamente año y medio, cuando tomó la presidencia de COE, que se iba a encontrar con un episodio tan inédito, tan absolutamente disruptivo como el que tenemos en estos momentos. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo están en estos momentos los ánimos de las empresas, de los empresarios? Yo me imagino que una sensación mixta de alivio por el control de la pandemia y de tremenda preocupación por la crisis económica que se nos viene encima. Adelante, presidente. Pues muy buenos días, Enrique, muy buenos días a toda la gente que nos pueda estar escuchando y muy buenos días también y gracias a APD, bueno, pues por gestionar este encuentro, yo creo, esta mañana, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir, yo creo que lo has introducido así, es primero el motivo de solidaridad, de afecto, ¿no?, con respecto a todo lo que han sido, bueno, pues las víctimas de esta pandemia, ¿no? Es decir, todos los fallecidos que se cuentan por miles, el sufrimiento que ha habido en las familias,
el pensar de cómo tu familiar más cercano muere solo, no puedes acompañarle, cómo no puedes despedirle. Yo creo que es un momento, desde el punto de vista personal, dramático, y lo primero yo creo que hay que pensar es en ellos y, por tanto, desde la COE, nuestra mayor solidaridad y cariño y afecto, ¿no? En este caso, primero a las víctimas. En ese sentido, y además lo tengo que decir porque hace 2 días se ha puesto de luto este país y las banderas están a media asta. Yo quiero decir, Enrique, que las banderas de la COE están a media asta desde hace más de mes y medio con un crespón negro. Es decir, porque, bueno, los empresarios nos tenemos que adelantar como los mercados y lo teníamos claro que este motivo de solidaridad era claro. Y lo primero también decir, yo creo que también hay que poner en valor todo lo que han sido los servicios esenciales que han sabido y que han trabajado intensamente en esta recuperación desde el plano de lo que es la enfermedad, de lo que es el tema sanitario, ¿no? Y por supuesto que siempre hablamos de los sanitarios, etcétera, tal, de la policía, de la Guardia Civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, vamos, y del ejército, etcétera. Pero a mí me gustaría también poner en valor a todo lo que se llamaba servicios esenciales desde el punto de vista de la empresa privada, de la iniciativa privada, como ha sido la sanidad privada, que no se le está poniendo en valor y lo ha hecho todo y ha sufrido más, porque creo que es así, de cómo todo lo que es la cadena alimentaria, todo lo que ha sido la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera, del transporte, la logística, es decir, de cómo este país no se ha parado gracias también con muchas dificultades a cómo las empresas, en este caso privadas, han actuado y han trabajado, y también a la solidaridad y a la buena eficiencia de cómo la empresa privada realmente ha sabido gestionar todo ese planteamiento de los EPIs. Son palabras nuevas que nos salen, ¿no? Pero que ahora todos sabemos lo que es. Antes sabíamos que era EPI y BLAS, pero no, ahora los EPIs son lo que son. Las empresas lo tenemos muy claro, el tema de la prevención y de cómo estamos volviendo otra vez a esa actividad. Por tanto, lo primero es esa parte, la parte sanitaria. Nosotros, yo creo que además todo el mundo lo sabe, hemos mantenido permanentemente lo que ha sido el efecto de siempre estar atentos a lo que ha marcado la autoridad sanitaria. No hemos discutido en absoluto nada de estos temas y le hemos dado prioridad absoluta, y aguas abajo hemos transmitido desde la COE, todas nuestras organizaciones y las empresas, este sentimiento de que había que seguir un poco lo que era el planteamiento sanitario. Bien, esa sería la primera palabra, pero es cierto que como consecuencia de ello, Enrique, lo planteabas, viene este segundo aspecto, que es una crisis económica como posiblemente los que estamos aquí no habíamos visto ni habíamos conocido nunca. Y hay que tener presente una cosa, es una crisis sanitaria que viene de una pandemia, que viene de una enfermedad, no es una crisis sanitaria que viene de un modelo, que viene, como nos pasó la vez pasada, que podía venir de un planteamiento financiero, etcétera. Y lo digo porque posiblemente durante la conversación puedan salir estos términos, pero por eso a mí no me gusta hablar de la nueva normalidad. A mí me gusta hablar que quiero volver de nuevo a la normalidad, porque la reconstrucción es una reconstrucción económica y porque nosotros defendemos los principios constitucionales de este país, que son los que han hecho avanzarle 40 años. Pensamos en la corona como la piedra angular de todo lo que es el efecto constitucional y de cómo lo que tenemos que poner, en nuestro caso, como parte muy importante de la sociedad, en este caso como empresas, qué tenemos que hacer y qué tenemos que poner en el país para ponerlo en marcha. Por tanto, los ánimos de los empresarios, pues yo diría en 2 aspectos. Con preocupación, lógicamente, con muchísima responsabilidad. Yo creo que es otro tema muy importante. Estamos todos unidos, los grandes, los medianos, los pequeños y los autónomos. Ese es otro tema. Y, por supuesto, yo también es otro de los temas que me gustaría transmitir, que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas con rigor presupuestario, con ortodoxia económica, con optimismo. Yo creo que los empresarios tenemos que ser optimistas, es nuestra obligación, siempre, incluso cuando montas una empresa tienes el ímpetu, es lo que nos caracteriza y por tanto sabemos que somos la solución al problema y desde luego vamos a poner las cosas encima de la mesa en este sentido. Por tanto, insisto, preocupación, responsabilidad, unidad, que es la que pediría a todos los españoles, y en nuestro caso optimismo porque tenemos un proyecto por delante que no es fácil, pero que lo vamos a conseguir entre todos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Les recuerdo a todos nuestros espectadores que en este momento me dicen que son en torno a 1.350 que ya nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de la aplicación. De hecho, ya están llegando algunas.
Vamos a procurar ir contestándolas a medida que vayamos haciendo esta conversación y, si el tiempo nos lo permite, quizás reservar algunas para el final de ella. Presidente, tengo que empezar con lo que tengo que empezar, porque nadie me perdonaría que no empezase como voy a empezar, ¿no? Es de sobra conocido, yo diría, el sentido de estado de la COE desde su nacimiento en 1977, yo creo que afrontando siempre con responsabilidad situaciones tremendamente difíciles. El miércoles pasado incluso hubo expertos y técnicos de la COE en una reunión técnica en la Comisión Laboral Tripartita sobre la continuidad de los ERTEs. Pero claro, otra cosa es volver a sentarse en la mesa del diálogo social cuando una de las partes parece que ha dejado de ser de fiar. ¿Va a volver a sentarse COE en la mesa? ¿Con qué garantías? Pues claro, la existencia en este momento de dos corrientes opuestas o absolutamente opuestas en el gobierno y que conforme avance la crisis podrían estarlo aún más, va a seguir tensando, va a seguir distorsionando cualquier tipo de acuerdo en unos momentos en que más que nunca se pide seguridad jurídica. Bueno, yo diría que nosotros no nos hemos levantado en la mesa. No nos llegábamos a sentar cuando otros ya se habían sentado y habían hecho las cosas. Lo digo porque la COE no se levanta de las mesas. De hecho, la palabra que nosotros planteamos en cualquier caso era suspensión. Yo creo que era importante. A ver, nosotros teníamos que llamar la atención, pero lo decía antes, por pura responsabilidad, a que era saltarse absolutamente el diálogo social, el acuerdo tripartito de tres partidos con respecto, en este caso, además, en este caso era a la reforma laboral. ¿Por qué? Pues porque se saltaba en el diálogo social, de arriba abajo, y por tanto nosotros no podíamos, bajo ningún concepto, no plantear con muchísima rotundidad este asunto. Luego había otro tema que yo creo que también es importante, es decir, se estaba firmando con un partido pues que sinceramente pues hoy por hoy todavía tiene algo todavía que demostrar, ¿no? En este caso, y es la condena a la violencia. Yo creo que es otro elemento importante. Yo creo que afortunadamente en este país hemos superado hace años, afortunadamente, lo que ha sido la violencia terrorista, pero no nos olvidemos que en España, de los 800 muertos en atentado, casi 45 son empresarios. Es decir, lo digo porque también en este sentido me gustaría hacer un homenaje y un recuerdo, porque la memoria nunca se debe perder con respecto a toda esta gente y a todos los empresarios que en este país sufrieron muchísimo, especialmente el empresariado vasco, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, hay otro elemento, ¿no? Y lo planteamos en el propio comunicado, que yo creo que era muy contundente, y es que es el peor momento para plantear esto. Es decir, ayer el propio vicepresidente de la Unión Europea, a una pregunta creo que de Alberto Garicano, decía, oiga, no, lo que hay que hacer es quedarse con los aspectos positivos de la reforma laboral. Es que aquí se puede ver las cosas en negativo o en positivo. Quédense con los aspectos positivos de la reforma laboral. Y hay una palabra clave que viene en latín, que es la palabra confianza, ¿no? Y cuando estamos hablando ahora de que nos tienen que traer dinero, que tiene que venir dinero, que vamos a tener que pedir dinero, que necesitamos inversores, tanto extranjeros como españoles, que los propios empresarios españoles tienen que confiar en su país, la palabra confianza es clave. La palabra confianza viene confío, y confío es confío, significa apuesto por ti, que es más claro. Entonces, claro, el hacer unos planteamientos donde lo que metes es una rigidez absolutamente a las cosas, donde saltas por los aires absolutamente todo lo que es el esquema donde nos movemos, donde no sabemos en qué campo de juego se va a jugar, pues esa inestabilidad no da ese motivo de confianza, y es por eso por lo que nosotros planteamos con mucha claridad esto es así. Yo creo que tengo que agradecer, y lo digo públicamente, porque a mí no tengo pelos en la lengua para decir lo uno o lo otro. Yo tengo que agradecer muy especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, a Nadia Calviño, cuando rotundamente dijo, oiga, perdonen, este no es el camino. Es verdad que el Partido Socialista hizo una enmienda a su propio papel, es verdad que el otro partido dice otra cosa, cada uno dice lo que quiere decir, pero lo que es cierto es que, bueno, como nosotros decimos siempre, control de daños. De momento esto está parado, y hablar lo que haya que hablar. Se nos está diciendo, incluso en las posturas que dicen que hay que cambiar todo, que se hará dentro del diálogo social. Nosotros siempre estaremos en ese diálogo social, y desde el punto de vista de las mesas, nosotros pensamos
que en estos momentos nos estamos jugando muchísimo en este país, muchísimo, que la participación de las empresas privadas, en este caso la COE, además, en el artículo 7 de la Constitución estamos como agente social y tenemos todo el espacio, todo el derecho a estar sentados y a opinar en lo que tenemos que opinar y, por tanto, también es una obligación que sigamos trabajando en este sentido. Tú antes lo has comentado. En general, todas las empresas, pero hay sectores que están muy castigados. Es decir, estamos hablando del turismo. El turismo en junio son en recaudación 12.000 millones de euros en España. En julio son 16.000, en agosto 18.000 y en septiembre 13.500. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de líneas aéreas cuando en estos momentos las fronteras están cerradas. Y estamos hablando de la hostelería. Es decir, antes de ayer estaba yo con toda la hostelería de España, además, donde participaron, y muy agradecer pues, a Roca y a Joan Roca, a todos los grandes cocineros también. O sea, 315.000 establecimientos de hostelería en España con 1.700.000 trabajadores. Estamos hablando del comercio, estamos hablando de los autobuses, estamos hablando, yo qué sé, es decir, estamos planteando la industria con las dificultades que tiene o que puede llegar a tener. Por tanto, o sea, tenemos que estar sentados y nosotros tenemos que plantear las cosas, insisto, con muchísima responsabilidad y en nuestro caso, desde luego, siempre lo va a ser, yo siempre lo digo, nosotros con independencia, con responsabilidad, con sentido de Estado, lo digo, que es querer a nuestro país, aunque nos equivoquemos, y siempre con un tema que creo que también es importante. En nuestro caso siempre será con lealtad institucional. Si alguno falla, que sea en otro lado, que no sea por nuestra parte. Gracias, presidente. Vamos a suponer que en ese ejercicio de responsabilidad se retoman las negociaciones con cierta fluidez. Hay temas, evidentemente, muy urgentes que resolver. Por ejemplo, tras la firma el pasado día 11 con el Gobierno y los sindicatos del acuerdo para extender los ERTEs de fuerza mayor más allá del 30 de junio, hay sectores empresariales que dicen que el 30 de junio es demasiado poco tiempo o que no se va a poder reducir plantilla para que la empresa pueda sobrevivir, salvo que no se formalice un concurso de acreedores, o incluso algunos están diciendo que cómo va a venir una empresa extranjera a invertir si no se pueden repartir dividendos, ¿no? Evidentemente, en una negociación no se puede satisfacer a todo el mundo, pero ¿cómo están estos temas en una futura negociación o cómo se dejaron antes de que, en cierta manera, de cierto modo, se estancase? Bueno, has comentado varios temas. El primero, más importante de todos, fue el acuerdo que llegamos, para mí era el clave, donde se separó perfectamente el término fuerza mayor de lo que era el estado de alarma. Es decir, por tanto, en estos momentos, los ERTEs, en este caso de fuerza mayor, están exentos de que el Gobierno apruebe el estado de alarma para que funcionaran, que antes lo estaban enganchados. Por tanto, yo creo que ese es un tema clave. Has comentado otro tema que yo creo que era muy importante, que ahora está reflejado y que no estaba en la norma que nos vino, y era que en un momento dado está abierto a que cuando una empresa pueda intuir que tenga que ir a un concurso de acreedores, es decir, a una suspensión de pagos, no tenga que aguantar ese espacio de los 6 meses para despedir. Yo creo que es muy triste, pero la realidad es que el propio Gobierno está admitiendo, tú lo decías antes al principio, que prácticamente puede haber un 20% de paro. Es una barbaridad, pero eso es una realidad. ¿Y de dónde va a salir el paro? ¿De las empresas? ¿De dónde va a salir el paro? Pues de la empresa privada, porque la empresa pública o los funcionarios no tienen ese problema. Es decir, las cosas como son, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro tema que está ahí y que había que trabajar. Evidentemente, para nosotros, el margen este de junio fue un elemento para decir, señores, ahora vamos a trabajar en qué es lo que es necesario, porque a nosotros nos parece muy corto de tiempo y nosotros pensamos que mínimo hay que hablar hasta diciembre, porque además yo creo que la clave en estos momentos es que las empresas tengan la liquidez suficientes para que puedan hibernar y puedan entrar en la actividad de la mejor manera, si no en forma en U o en la que fuera, pero que vayan entrando de alguna manera. Por tanto, yo creo que ese es un tema muy importante. Pensemos además que muchísimas empresas están cerradas por orden administrativo. Es decir, porque nos estamos olvidando. Es decir, todo viene como consecuencia de una enfermedad. Pero las tiendas, que ahora más o menos, los restaurantes, los bares, los autobuses en lo que son sus precauciones, es decir, sus normas de prevención, etcétera, están limitadas por órdenes administrativas. Por tanto, es esa administración la que tiene que responder a que esas empresas puedan aguantar para precisamente gestionar
de la mejor manera posible esos puestos de trabajo que son también propiedad de los trabajadores, vamos a decirlo, y que realmente son los que estamos protegiendo, a los trabajadores. Por tanto, ahora es el momento donde aquí al 30 de junio yo estoy trabajando intensamente con todos los sectores, especialmente con los más afectados, para que efectivamente estos ERTEs se engarcen con la realidad de ver cómo somos capaces de hacer esa desescalada y a la vez esa bajada de los ERTEs. O sea, porque también estamos en otro planteamiento y es, tengamos todas las medidas de seguridad. Somos los primeros que las queremos, las hemos traído, hemos ayudado al Estado a traerlas. Pero también montemos los corredores sanitarios desde el punto de vista, no sé, por ejemplo, con Alemania y con las Islas Baleares o con Canarias. Es decir, el turismo tiene que volver a ponerse en marcha. Es decir, los demás países lo están haciendo. Nadie está diciendo que no se cumplan las normas. Y para eso hay que dar espacio a que estos hoteles puedan jugar con estos ERTEs, perdón por la expresión jugar, puedan trabajar de forma ordenada con estos ERTEs para cada vez, y en el mejor de los momentos, ir incorporando de la mejor manera, vamos a decirlo, a los trabajadores de nuevo a la actividad. Yo creo que es en estos momentos el objetivo principal. Aquí hay tres objetivos, que siempre son de liquidez, que son el tema de los ERTEs, que es el tema de lo que sería el efecto impuestos. Se ha conseguido, pero se ha dejado a 85.000 empresas fuera, es decir, porque solo se ha conseguido con las empresas hasta 600.000 euros de facturación. Y por último, el tema de lo que han sido los avales, que bueno, lo digo porque como seguro que viene la pregunta, pues me la dejo para luego. Pero que el tema de los avales también ha sido un elemento clave precisamente de esa liquidez que en estos momentos es fundamental para aguantar lo que ha sido toda esta crisis o lo que está siendo esta crisis económica. Gracias, presidente. Efectivamente, luego te preguntaré un poquito más adelante sobre los avales. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de preguntas que están llegando, algunas muy concretas. Voy a intentar agruparlas, la mayor parte de ellas en algunas, pero vamos a seguir con algunas, porque además algunas de las preguntas que han quedado de nuestros espectadores tienen bastante que ver con lo que le voy a preguntar, ¿no? Y es que hablando de implicación de las empresas en la recuperación en nuestro país, se están constituyendo varias comisiones que se llaman para la reconstrucción económica y social o algo parecido, ¿no? En el caso de la impulsada por el Gobierno central, que es una comisión parlamentaria, evidentemente ahí no hay ninguna representación empresarial, pero no hay nada que se le parezca que tenga que ver con el asesoramiento empresarial en la recuperación. Al contrario, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Madrid, que sí ha incluido a grandes empresarios y directivos en esa comisión, ¿no? Para un observador externo, esto daría, pues, o podría dar idea de la consideración que el Gobierno central tiene en este momento hacia los empresarios. Un gobierno en el que, por cierto, salvo el ministro, me parece, de Ciencia e Innovación, ninguno ha trabajado nunca en una empresa. ¿Cree que esto es así, presidente? ¿Cree que hay en el Gobierno, o al menos en una parte muy importante de él, un recelo, una desconfianza, incluso un rechazo a todo lo que significa empresa o empresario? Nos pregunta, por ejemplo, Hilario Albarracín, el presidente de KPMG, ¿cómo está la relación de la COE con otros gobiernos en países de nuestro entorno? O Victoria nos preguntaba ¿qué le parece la entrada de Vittorio Colao, un ex CEO de una gran empresa, en el asesoramiento al gobierno italiano para la reconstrucción? Bueno, vamos a ver. A la primera, recordar que primero se hablaba de los pactos de la Moncloa II, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé, las películas normalmente, la segunda parte no suele, salvo El Padrino, no suelen ser buenas segundas copias, suelen ser las primeras, ¿no? Bueno, nosotros ya dijimos que a nosotros el término, es decir, nos daba igual donde estuviera la mesa, pero que el término los pactos de la Moncloa no nos gustaba. Y lo he dicho al principio de esta charla, ¿no? Y no nos gustaba porque los pactos de la Moncloa vienen como consecuencia de un cambio de régimen político en un momento muy especial donde se hablaba de política y se hablaba también de economía, ¿no? Y bueno, y son históricos y son gracias a ellos por los que estamos hoy aquí. Y en ese sentido, creo que no tengo que repetirlo, ya he reivindicado la Constitución del año 77. Por tanto, yo creo que en este sentido está clara nuestra posición y nuestra postura. Se ha llevado al Congreso. Bien, efectivamente, bueno, de los 45 invitados
en la mesa general, yo creo que realmente del mundo empresarial estamos Gerardo Cuerva, el presidente de CEPIME, y yo mismo. Y yo la primera pregunta que me haría es que lo primero que yo pediría es que fuera una mesa de reconstrucción política. Porque, desde luego, el ejemplo que nos están dando, sinceramente, nos hace sonrojar al resto de los españoles y, en muchos casos, a gente que tenemos responsabilidades, en este caso, bueno, pues que tienen que ver en este sentido con lo público, ¿no? Es decir, por tanto, yo lo primero que pediría a sus señorías es que primero reconstituyan su propia mesa para que luego podamos acceder a ella. No sé qué es lo que va a salir. Lo que yo sí puedo decir es que desde el punto de vista de la COE nosotros sí vamos a trabajar dentro de pocos días realmente con todos nuestros sectores. Ya hemos hecho más de un documento, pero aparte vamos a hacer un planteamiento de qué es lo que queremos los empresarios en España y lo haremos alrededor de nuestra Asamblea General, que sea el día 25 de junio. Nosotros en ningún caso estamos perdiendo el hilo de lo que pasa afuera, ¿no? Y de hecho me gustaría saludar a Hilario, que es un buen amigo y socio también de la COE, ¿no? Nosotros yo soy vicepresidente de Business Europe, que es la patronal europea. Ayer mismo yo, creo que fue en Expansión, hice un artículo conjunto con el presidente de los empresarios de Alemania, pidiendo más Unión Europea, pero también pidiendo más responsabilidad a la gente. Es decir, yo creo que es un poco el mensaje que estamos trasladando. Estamos trabajando también intensamente en todo el área iberoamericana. Y yo he tenido bastantes llamadas, reuniones, por supuesto digitales, ¿no? Junto con Rebecca Grispan, con la Secretaría General Iberoamericana. Nosotros llevamos todo lo que es la Secretaría General de Iberoamérica. Por todo lo que son nuestras relaciones, vamos a decirlo, especialmente a nivel mundial, tanto lo que es Europa como es Iberoamérica. Y, de hecho, bueno, el propio martes a la tarde, el rey de España viene a la COE para ponerse en contacto con Rebecca Grispan y conmigo, con todos los presidentes iberoamericanos y también con Erol, el presidente de la OIE. Es decir, yo creo... Y el presidente de Portugal de los empresarios. Es decir, que estamos trabajando muy intensamente y lo que estamos, lógicamente, también es recogiendo qué es lo que se está haciendo fuera. Y fuera se están haciendo muchas cosas. Y se están haciendo muchas cosas bien. Bueno, Italia, efectivamente, tomó la decisión de apoyarse, en este caso, en una comisión empresarial, aunque también tengo que decir, la comisión que Colau planteó era de 12 personas, la política le metió 4 más y luego por política de género le metieron 5 mujeres más, o 4 o 5, al final eran 22. Vamos a ver cómo queda esto. Yo creo que es dentro de pocos días cuando salgan sus conclusiones, pero sí es cierto que el mundo de la empresa en general, pues no sé, parece que esto de que somos los que tiramos del carro, lo que decía Churchill y estas cosas, pues parece que de momento todavía, y fíjate que la frase se dijo hace muchos años, pues todavía no parece que esté ahí. Pero nosotros lo vamos a hacer. Es decir, nos da igual que esté en esta mesa o en otra, la COE, es decir, las empresas españolas, los empresarios españoles, todos juntos, y con los autónomos también, vamos a hacer un planteamiento de qué es lo que pensamos que hay que hacer en este país. Y pensamos que nos gusta la Constitución, nos gusta la monarquía parlamentaria, que es el eje de esta Constitución en España, y lo que queremos es arreglar la economía, que es lo que necesitamos para el empleo. Gracias, Antonio. Presidente, vamos a ir cambiando de tercio. ¿Cómo financiamos la recuperación? Es decir, con un gasto público que se va a disparar, una deuda pública que decíamos se nos va a ir por encima probablemente del 120% del PIB. ¿Va a ser suficiente con incrementar los impuestos a las empresas y a los más ricos? Tal como se está planteando en estos momentos, ¿qué efectos puede tener una subida generalizada de impuestos ahora que lo que hay que hacer es promover o al menos no penalizar la inversión y el consumo para recuperar el empleo? Bueno, nosotros, nuestra posición es muy clara en esto y además no solo la nuestra, es la de mucha más gente, ¿no? Y mucha más gente que sabe, ¿no? Yo creo que aquí hay dos efectos clarísimos diferentes. Por eso hay que separar muy bien lo que hay que hacer ahora con el futuro.
son cosas independientes. En estos momentos tenemos que salvar la economía, en estos momentos tenemos que salvar los puestos de trabajo, en estos momentos tenemos que salvar las empresas que son las que van a gestionar y van a generar este Estado social y democrático de derecho, que es el que todos nos queremos, en el que nos queremos mover. Y es por eso por lo que no importa en absoluto lo que nos tengamos que endeudar ahora de forma coyuntural. Yo creo que ese es un tema clarísimo. Aquí separemos bien la palabra coyuntural de la palabra estructural. El problema de España es que venía de un déficit estructural mal. Vamos a decirlo con suspenso. Ya veníamos mal. No va a pasar nada porque este año lleguemos al 120% de deuda, porque nadie nos lo va a reclamar, porque es evidente que ahora hay que hacer esto. Lo que no podemos permitirnos es que el año que viene nos encontremos con un déficit estructural. Ese es un poco lo que yo estaba hablando antes de lo que era la ortodoxia económica y de lo que era el rigor presupuestario. En estos momentos tenemos el SURE para el tema de los ERTES, tenemos ahora el macrofondo, que yo creo ahí se ha hecho una buena gestión, las cosas como son, porque si hay 750.000 millones de euros, a España, le vienen 150.000. En porcentaje, somos yo diría que somos el país o más favorecido o de los más favorecidos. Yo creo que es espectacular, pero claro, hagámoslo bien, es decir, hagámoslo bien, ¿no? Por tanto, es el momento, está el tema de los ICOs, es decir, hay un montón de temas para que esto salga a flote. Ahora, si lo que se pretende es que el año que viene esto funciona por generar impuestos que además no recaudan, es decir, que no son eficientes, que son ideológicos, pero que lo único que van a hacer es no atraer la inversión, no dar estabilidad a la gente, realmente no vamos a conseguir absolutamente nada. No es el momento de subir impuestos, es el momento de crear economía, porque es la economía que crea impuestos. Y luego voy a poner en valor otro tema, porque se está venga a decir últimamente el tema de que en España hay un 7% de menos presión fiscal que en el resto de Europa. Y es cierto, pero está mal hecho el cálculo. Y está mal hecho el cálculo porque los que pagamos impuestos pagamos mucho más, bastante más, que lo que pagan en Europa. Porque el gran problema de España es que cuando en Europa la economía sumergida es un 13%, en España llega casi al 24%. Si redujéramos ese gap a nivel europeo, estamos hablando de más de 50.000 millones de euros solo en impuestos, pero se crearía todavía mucha más riqueza. Y realmente, además, estamos en estos momentos contra un dumping real a la gente que lo está haciendo bien y a la gente que quiere incorporar a esa gente que está en los ERTES a sus compañías y a sus empresas. Es decir, por tanto, dejémonos de hacer demagogia, vayamos a los hechos concretos y, desde luego, impuestos que no recaudan, que no son eficientes y que espantan o que sale corriendo a la gente. ¿Cuánta gente está comprando viviendas o que ha comprado viviendas en Madrid? Entonces, que no son españoles que se cambian de lugar, que son extranjeros que vienen a España, o cuántos directivos vienen o no vienen, pues va a depender de esos impuestos. Por tanto, si queremos atraer talento también, que siempre se dice que es fundamental atraer el talento para la innovación, etcétera, realmente tengamos muchísimo cuidado con este tema y además, no sé, pero yo creo que incluso desde el punto de vista de las personas físicas en España, hombre, si a la gente no le parece tributar, pagar el 50% de lo que ganas, en los casos de arriba o incluso con los impuestos que yo creo que son totalmente confiscatorios, como es el impuesto de patrimonio, llegar a pagar el 65%, especialmente además son clases medias las que lo pagan sobre lo que ganas, pues realmente yo no me parece que no es muy serio. Y además creo sinceramente no es la solución. Muy bien, presidente, vamos a continuar. Quería referirme a continuación algo a lo que se acaba de referir y es precisamente esta ayuda de 140.000 millones para España, el segundo país tras Italia. Es decir, esto, al César lo que es del César, esto ha estado, la verdad es que bien negociado. 77.000 euros a fondo perdido y 63.000 millones de euros en préstamos.
Ahora bien, estos paquetes le parece que van a ir acompañados, para muchos afortunadamente, incluso algunos están empezando a decir que ojalá nos rescaten porque eso es la única manera que nos vayan a poner en cintura, van a ir acompañados de una serie de controles y de recomendaciones específicas para los países miembros, entre ellos España, que además ha venido incumpliendo sistemáticamente en los últimos años, y sea el gobierno que sea, todos los compromisos de déficit, todos los compromisos de deuda, con lo cual pues nos hemos ido quitando o dejando de ganar el respeto y la credibilidad de nuestros socios europeos, algunos de los cuales, por cierto, van a tener que votar estos paquetes en los próximos meses. Presidente, ¿se imagina usted un grupo empresarial en que una filial incumple todos sus presupuestos de gasto año tras año, ya sea por excesos o por mala gestión, y que le piden a la matriz que año tras año y recurrentemente tengan que cubrir esos excesos? ¿Por qué tenemos en este país esa cultura en nuestras casas, en nuestras empresas, de no gastar más de lo que ingresamos y, sin embargo, a nivel de país y sistemáticamente anchas Castilla? Bueno, yo creo, déjame que te responda diciéndote que me has hecho una pregunta-respuesta. Bueno, yo creo que eso es así. Yo creo que lo has definido. A ver, la realidad es que van a ser paquetes condicionados a una serie de inversiones, de tecnologías limpias, cambio climático, innovación. Es decir, bueno, yo creo que si ese dinero viene y realmente, como pasa en las empresas, es una buena inversión hacia adelante en infraestructuras, etcétera, pues yo creo que estará bien empleado, y por eso yo creo que nosotros por eso queremos estar sentados en las mesas, porque ahí sí queremos opinar cuando conozcamos un poco más cómo son. Todavía están los flecos, ¿no? que hay que ver cómo son. Pero, hombre, nosotros, cuando comentaba antes, ¿no?, con mi colega alemán, que yo creo que tiene mucho que decir en estas cosas, ¿no? Cuando comentamos antes más Unión Europea, pues en este caso yo diría lo mismo, más Unión Europea. Es decir, la única manera para que no pase lo que tú comentabas es que haya mucha más Unión Europea, y nosotros vamos a trabajar a través de Business Europe en ese sentido. Presidente, hablando de gasto, como la pregunta anterior, la verdad es que me ha salido un poco larga, esta va a ser muy cortita. ¿Qué le parece al presidente de la COE la renta básica que parece que hoy va a aprobar el Gobierno? Porque si es una renta, como parece ser, que no va a ser coyuntural ni vinculada a las crisis, ya sabemos lo que pasa en este país con todos los derechos adquiridos, ¿no?, que se hacen absolutamente permanentes. Bueno, lo primero que habría que decir, y desde el mundo de la empresa y del mundo empresarial en España, es: nosotros siempre hemos dicho que no se puede dejar atrás, como se dice hoy en día, a la gente más vulnerable. O sea, yo creo que eso que quede claro, o sea, que quede claro. Y nosotros, además, en la política social de la gente que hay que ayudar, desde luego siempre estaremos, porque además es el artículo primero de la Constitución. Por tanto, nosotros he defendido la Constitución, también defiendo esto. Otra cosa es cómo lo hagamos, ¿eh? Por tanto, en principio, nosotros no nos podemos oponer al término renta básica. Pero diría varios planteamientos antes de estudiar más profundamente lo que se vaya a aprobar hoy, ¿no? En primer lugar, pensamos que en estos momentos, además, hubiéramos dado el visto bueno a un planteamiento coyuntural. Es decir, por la misma razón que estamos hablando de los ERTEs, yo creo que en estos momentos no se puede quedar atrás nadie. Es decir, yo creo que es verdad, y todos sabemos que hay gente que lo está pasando mal, y a esa gente hay que ayudarle. Por tanto, yo creo que en estos momentos habría que, por la misma razón que planteo que los ERTEs tienen que estar hasta diciembre, yo creo que es evidente que en estos momentos, de aquí a diciembre, habría que haber planteado ya, pero un mecanismo por el cual la gente en nuestro país no lo pasará mal. Bien, en segundo lugar, yo creo que, por la misma razón que he hablado de que hay que separar lo coyuntural de lo estructural, no entiendo bien, y habiendo planteado lo primero que he planteado, no entiendo bien que esto, desde el punto de vista estructural, se plantee en pleno estado de alarma. Lo digo con sinceridad. Creo que es algo que debiera de haber ido al diálogo social. Creo que también está el Pacto de Toledo, etcétera. Es decir, donde se podría haber trabajado de alguna manera. Creo que hay que trabajar más intensamente en este caso, o haber trabajado más. Vamos a verlo, pero con comunidades autónomas, que vamos a ver hasta qué punto unas y otras piden cosas, con los ayuntamientos, que son los que muchas veces transitan estos elementos. Pero cuidado, para estudiar de una forma real cómo debiera de funcionar. Por tanto, no quiero utilizar ese término.
pero que se haga dentro del estado de alarma un planteamiento estructural nos parece no adecuado. Mejor haber esperado a que pasara, que no digo no haber aplicado la norma, ¿no? Yo creo que otro, por tanto, no ha estado en el diálogo social. Otro tema que sí nosotros vamos a plantear siempre es: esto no tiene ningún sentido si no tiene un camino hacia la empleabilidad. Es decir, esto tiene un recorrido hacia el empleo, porque es que si no, entonces sí que acabamos donde tú decías, y eso es lo que no puede pasar. No se puede dejar gente atrás, pero esto habrá que implementarlo con formación, habrá que implementarlo con una obligación también, que en cuanto haya planteamientos de empleo no se pueda rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso es lo que nosotros queremos ver, pero lo digo, para mejorar, porque no estamos discutiendo que no pueda, que a la gente más desfavorecida haya que ayudarle, pero lo que estamos discutiendo es que lo que no podemos montar es un país subvencionado, porque entonces sí que tenemos un problema real. Y he hablado antes de la economía sumergida, y lo que no puede ser es que esto favorezca la economía sumergida. Esto tiene que conseguir justamente evitar esa economía sumergida. Muchas gracias, presidente. Vamos a cambiar otra vez un poquito de tercio y vamos a hablar de industria. Hay muchas preguntas que han llegado de nuestros espectadores, que en este momento me dicen que son 1.450, sobre el tema de la industria. Es verdad que el peso de la industria en España en este momento es bastante inferior al de la media europea y además ha venido decreciendo desde el año 2000, quizás con la única excepción del automóvil, que en este momento tampoco está pasando su mejor momento, ¿no? Lo que está demostrado, y así se ha vuelto a demostrar en esta crisis, es que aquellos países con un sector industrial fuerte están más protegidos frente a esos externos, innovan más, exportan más, tienen además un empleo más estable y mejor retribuido, es decir, sin negar los éxitos absolutamente innegables de nuestro sector servicios. El turismo es líder mundial por su buen hacer. Pero ¿qué deberíamos hacer para que nuestra economía fuera más equilibrada y, por tanto, más competitiva? Algunos están reclamando ya un pacto de Estado por la industria. ¿Qué podemos hacer, presidente? Bueno, bien sabes que yo, siempre defiendo de forma muy especial, pero muy especial, lo que es el efecto de la industria, ¿no? Yo siempre hago una reflexión, ¿no? Es decir, estamos hablando todo el día del 2030, últimamente del 2030, y nos olvidamos del 20-20-20, el famoso acordaros del 20-20-20. La primera hemos cumplido, alguna cosa hemos cumplido, por tanto, que es el año 20, y ya estamos en el año 20. El segundo 20 era que el 20 de las energías fueran renovables, pero el tercer 20 que nos olvidamos es que el 20% del PIB en España fuera industrial. Con el sector eléctrico es el 16,5%. Y sin el sector eléctrico es el 11,5%. Yo siempre también hago otra reflexión. Y la otra reflexión es que ya dentro de España, en aquellas comunidades autónomas, en aquellas provincias, zonas, donde el PIB industrial supera el 20%, el paro no llegaba al 10%. Y digo no llegaba porque vamos a ver ahora, pero era cuando la media del paro era la que era. Y voy a poner varios ejemplos para que quede claro. Navarra, 29%, 29,5% de PIB industrial. El paro no llegaba al 9%. Estamos hablando además de empleos bien retribuidos. La industria de hoy en día no tiene nada que ver con las industrias aquellas que conocíamos. Es decir, se puede hacer un picnic en los pasillos son amplios, es decir, el nivel de prevención, etcétera. Son empleos bien retribuidos, son indefinidos, etcétera. Aparte de todo el arrastre que tienen de servicios, ¿no? Mi tierra, el País Vasco, el 24,5% de PIB industrial y en una gran medida de pymes. El paro es el 9%. Pero me puedo referir a Burgos, a la provincia de Burgos, me puedo referir a La Rioja. Es decir, por tanto, yo creo que es un objetivo clarísimo el apoyo explícito a la industria. Y dentro de esa industria, yo creo que tenemos que valorar dos temas. Bueno, estamos viendo en Francia 8.000 millones de euros ha puesto el señor Macron al mundo del automóvil para que se ponga en marcha. Es decir, bueno, pues en España solo el mundo del automóvil es el 11,5% del PIB. Vamos, lo que genera, lo que hay alrededor de él, desde lo que es la fabricación, la industria auxiliar, los concesionarios, los talleres. Si es que junto con el turismo que lo planteabas, que ahora se le llama industria también, es el 25% del PIB en España, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que esa industria hay que trabajarla en varias líneas.
La primera, un apoyo decidido. Pero el apoyo decidido, por supuesto, es a las nuevas tecnologías, a la innovación, que hablaré de ello ahora, etcétera. Pero también a esa transición que tiene que hacerse de forma normal, neutra, de las empresas que tenemos que defender. Es decir, a mí me preocupa muchísimo, es que no quiero dar nombres, pero la siderurgia, me preocupa mucho, no sé, pues fábricas de celulosas en Galicia que las quieren cerrar y que dan trabajo a 5.000 personas. Es decir, cuidado, o sea, ahora tenemos que proteger lo que tenemos. Y esas empresas harán esa transición verde, que la van a hacer, pero hay que sea neutro. Al mundo del automóvil es evidente que hay que ayudarle. Hay que hacer inversiones en infraestructuras que van a ayudar a esa industria a que funcione. Hay que ayudar muchísimo, de nuevo, y más a la internacionalización de las empresas. Y, por tanto, también habrá que hablar también, que no tiene que ver con las eléctricas, que tiene que ver con todos los costes añadidos a la energía, que también es un coste fundamental para que esas industrias estén activas y trabajen en competencia con el resto del mundo. Por cierto, cuando hablábamos antes de impuestos, en España, impuestos también son las cotizaciones sociales. Y las cotizaciones sociales son un 30% por encima de las cotizaciones del resto de Europa. Eso también, en el mundo global en el que nos movemos, a la industria la afecta. Y habría que hablar también de innovación. Y en el tema de innovación, de la famosa I+D+I, hay que decir que España está en el 1,5% en estos momentos de inversión en el PIB de innovación, que debiéramos de haber estado en el 2%, y que ya los acuerdos de Lisboa nos decían que este año debiéramos estar en el 3%. O sea, eso es clave. Y para eso tenemos que hablar de financiación, con sistemas fiscales también, apoyos fiscales. Tenemos que hablar de formación transversal. Es decir, no hemos hablado de formación, pero la formación es clara. Hay que trabajar la formación dual, la formación continua, que, por cierto, este año no hay. Y hubiera sido un año muy bueno para aprovechar. Los alemanes lo están haciendo. Están aprovechando que toda la gente que está en ERTE está estudiando. Es decir, bueno, pues aquí no lo hemos hecho. Debiéramos de hacerlo. Las carreras. Tenemos que potenciar las famosas carreras STEM, de ciencias, tecnológicas, matemáticas, etcétera, ingenierías. Tenemos que trabajar mucho más. Y en España yo creo que somos gente muy potente en esto. Lo que es la propiedad industrial, que es otro de los temas fundamentales que va inmerso a eso, y tiene que haber una compra pública innovadora. Es decir, yo creo que son todas estas cosas, y me estoy olvidando de muchas más, las que hay que hacer para que esa industria, que es tractora y que efectivamente, como bien has dicho, en estos momentos esas zonas que estén industrializadas, que no se le castigue a la industria, desde luego tienen una mejor salida en estos momentos que otros espacios y otros territorios de nuestro país. Por lo tanto, yo creo, y bueno, es que es una pregunta que para mí es clave, es que la industria hay que ponerla en la cabecera de la economía en España, porque es fundamental, y además tenemos una gente magnífica y unas industrias excelentes en nuestro país. Gracias, presidente. Se le nota la pasión por este tema. La siguiente pregunta iba un poco relacionada con esta. La verdad es que podríamos estar hablando horas, se nos va acabando el tiempo, y sí me gustaría poder hacerle todavía 2 o 3 preguntas que además nos han preguntado nuestros espectadores. La siguiente tiene que ver efectivamente un poquito con la anterior, ¿no? Y es que con el objetivo de reducir costes, muchas empresas industriales, intentando descomponer su cadena de valor para abaratarla, se han llevado esas fases de la cadena de valor a otros países donde lógicamente era más barato producirla, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que en momentos complicados como los que hemos tenido a principio de año, por ejemplo en China, que han tenido que parar sus producciones, pues eso ha causado enormes problemas en algunas empresas que no han podido proveerse como antes. ¿Cree que se va a abrir el mundo y se va a abrir España, o concretamente España tendría una oportunidad en estos momentos para relocalizar determinadas actividades productivas? Es decir, estamos bien posicionados, porque claro, viendo un poco lo que está pasando con Nissan, lo que va a pasar probablemente con Alcoa, con otras muchas, viendo que las inversiones directas extranjeras pues están de alguna manera penalizando, ¿estamos bien posicionados? A ver, es una pregunta que yo tiene poliédrica. Es decir, yo creo que tiene muchas caras, ¿no? Esta reflexión, ¿no?
Cuidado con la palabra relocalizar, cuidado con la palabra decir, oye, lo que sea español que venga a España, porque nos pueden decir, oiga, y lo que sea francés que vaya a Francia, y lo que sea alemán que vaya a Alemania. Me acabo de referir antes a un sector clave en nuestro país, ¿no? Es decir, a ver, el mundo, cuando decimos y hablamos de innovación, cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de la globalización. Y la globalización ha venido para quedarse, es decir, y es la que es, y de hecho, bueno, pues es la primera pandemia mundial, es decir, también, es decir, que le ha afectado a todo el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que en este sentido, cuidado, porque por la misma razón que nosotros queremos que nadie se vaya de nuestra querida tierra, no queremos, no hagamos la política contraria para enseñar a los demás qué es lo que tienen que hacer. Por eso, lo que es importante es que lo que tenemos que tener es un país atractivo. Esa es lo más importante. Un país atractivo que dé confianza. Y para que un país sea atractivo y dé confianza, lo primero que tiene que pasar es que desde el punto de vista social haya paz social. Y para que haya paz social es necesario que la política se tranquilice. Lo hemos dicho al principio. Que la mesa de reconstrucción se sienten y digan, bueno, vamos a empezar a hablar desde nuestras diferencias. Mira, nosotros nos sentamos con los sindicatos de hace 40 años y nos separan muchísimas cosas y muchísimas ideas. Y trabajamos desde las diferencias. Y tenemos una buena relación. Y creo que es palpable. Insisto, y tenemos muchas diferencias y a veces, se escenifican. Pero llevamos 40 años llegando a acuerdos. Y seguiremos llegando, a veces no, pero normalmente sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una imagen de país atractivo, que lo es, con gente muy potente y atractivo desde el punto de vista de la inversión. Y me gustaría además desmitificar algo, porque la gente habla de los inversores, habla de los fondos, habla de... Si es que al final, cuando se habla, por ejemplo, del IBEX, el IBEX es de los españoles. Cuando ves las juntas generales y cuando ves los accionistas de las grandes compañías, en una gran mayoría de pequeños accionistas son españoles de a pie que confían en su país y confían en sus empresas y tienen unas pequeñas acciones de este banco o de esta eléctrica, etcétera. Cuando hablamos de los fondos de inversión, pues siempre recordaremos a las viudas de Escocia, ¿no? Es decir, es así. Es decir, y por tanto, yo creo que ¿quién invierte sus pequeños ahorros en un sitio donde confíe? Y para eso es fundamental esas políticas que decía de ortodoxia económica, de flexibilidad, no vamos a hablar de flexibilidad, de adaptabilidad, mejor por ponerlo en otro término, es decir, donde haya un país con capacidad de formación, pero un país donde yo creo que España para eso es espectacular, donde puede tener una calidad de vida, yo creo, muy superior a otros países también de Europa. Eso es lo que se ve para que la gente quiera venir aquí y eso es lo que tenemos que seguir trabajando y vamos a romper con esos últimos cuadros de Goya, que es a veces lo peor de los españoles y yo creo que es lo que no deberíamos demostrar al mundo. Gracias, presidente. Al 100% de acuerdo. Presidente, por ir acabando, me quedan 3 preguntas que yo creo son importantes y no quisiera que no pudiéramos hacerlas. Presidente, uno de los grandes problemas económicos y empresariales de España siempre ha sido el tamaño medio de nuestras empresas. El 98% de nuestras empresas son pymes. Es decir, tenemos un tamaño medio que es en la mitad del de la empresa alemana. Son empresas que evidentemente en shocks como este son muchos más vulnerables que cualquier otra. ¿Qué tenemos que hacer para incrementar el tamaño medio de la empresa? ¿Es un problema regulatorio? ¿Es un problema cultural? No sé, de vocaciones empresariales. Y ya que estamos hablando, presidente, de pymes, y permíteme que aprovechando que pasa el Pisuerga por Valladolid, como te has referido antes, quisiera preguntarte sobre los avales ICO, porque hay gente que está diciendo que no están llegando a la pyme como debieran llegar. Adelante, presidente. Bueno, yo creo que la gran pregunta, vamos a decirlo, no sé, pues, como de los críticos de cine, es pues, cómo se hace o no se hace. Para empezar, lo primero que hay que hacer es montar una empresa y que la gente sea consciente de lo que es y las dificultades que tiene. Los trámites administrativos, los trámites que se siguen montando alrededor de ello, de tal manera que para que una pequeña empresa llegue a mediana, tiene una dificultad enorme. Y dar el salto de la PI a la ME, realmente todos sabemos que no son solo dificultades desde el punto de vista económico. Yo creo que para eso hay que tener
una mejor visión de lo que es el mundo de la empresa, y hay que poner mucho más en valor lo que hacen los empresarios y las empresarias de este país. Es decir, aquí tenemos el Día del Orgullo de todo y no tenemos el Día del Orgullo de ser empresario, que yo creo que lo voy a instaurar, ¿no? Es decir, porque yo creo que no es verdad. Es decir, mira, perdóname, yo siempre digo, si tú ves una película, una serie de dibujos animados americana divertidísima, el empresario es un malvado. Es muy divertido, pero es un malvado. Pero si veis una serie de televisión en España que era muy divertida, que es un nombre vasco de mujer, el dueño de un bar era muy divertido, pero es que era machista, racista, lo tenía todo, egoísta. Es decir, esa es la imagen que se transmite del mundo empresarial. Yo creo que lo primero que hay que poner es en valor eso. Yo creo que también nosotros tenemos que tener más formación. Tenemos que también formarnos. Yo hablaba de la adaptabilidad de la formación. También los empresarios nos tenemos que formar. Tenemos que modernizar lo que son nuestras empresas. Y luego yo creo que también tenemos que aprender a compartir. Y cuando digo a compartir, yo creo que uno de los problemas de los españoles es que somos muy individualistas y a veces no somos conscientes que una cosa entre dos o tres grandes es mucho más que lo tuyo para ti solo. Es decir, pero este mundo global yo creo que está cambiando mucho, y si vemos a las nuevas generaciones, a la gente más joven, en las empresas que están montando, ya no empiezas a ver a una persona que es la que crea la empresa, estás viendo a grupos de personas, y estamos hablando de una economía mucho más colaborativa también, y yo creo que eso también nos tiene que dar la esperanza precisamente a este crecimiento. Pero es verdad que si nos comparamos con otros países como Alemania, cuando hablamos de pymes, pues son 10 veces más grandes que las nuestras, y es un objetivo, desde luego, que tenemos que ir. Y ahí también tiene que haber apoyos fiscales y apoyos de otro tipo, pero y sobre todo también de dejar hacer, es la palabra, de dejar hacer. Yo recuerdo en el mundo del seguro siempre se dice una cosa, y es que cuando estás el 80% de tu tiempo en la calle y el 20% moviendo papeles, aquello va bien. Pero el día que un agente de seguros pasa el 20% de su tiempo en la calle y el 80% a mover papeles, aquello va mal. Y yo creo que ese es otro de los problemas que tenemos de las normativas también, por ejemplo, que ahí yo pondría en valor en este caso o en desvalor a veces lo que siempre pedimos con respecto a la unidad de mercado, en normas, etcétera. Gracias, presidente. Le voy a pedir 10 minutitos más para dos preguntas muy rápidas. Perdona, se me ha olvidado el hocico. Sí, los ICO, es cierto. El ICO, que es otro término también que la gente ha aprendido. A ver, nosotros trabajamos intensamente, yo creo que es la tercera pata fundamental de lo que ha sido esa hibernación, que digo, decirlo, o esa capacidad que las empresas tengan liquidez para aguantar el tirón. Y ahí están los avales del ICO. Me gustaría aclarar lo primero, lo he dicho todo permanentemente. No son 200.000 millones que nos dan, porque se vendió políticamente y les vamos a regalar 200.000 millones. No, esto no es así. Para empezar, son créditos. Esa es la primera. La segunda son créditos de la banca privada, que son 100.000 millones de euros que va a poner la banca privada, que yo creo que también hay que ponerlo en valor. La banca es clave en este país en este y en todos, y es la sangre que corre por los circuitos y por la economía. Por tanto, hay que poner en valor eso. Y lo que sí es cierto es que el Estado va a poner 100.000 millones en avales. ¿Eso qué significa? Que si todo va horriblemente mal y este país se cae entero, el Estado perdería 100.000 millones. Pero claro, entonces desaparecen todas las empresas, así entre nosotros. Es decir, cuando vaya esto mal, pues se habrán perdido 10 o 15.000 millones. Es cierto, pero serán 10 o 15.000, no 100.000. Por tanto, yo creo que es una medida que ha sido muy importante, muy importante. En segundo lugar, nosotros planteamos que se debería haber implementado de primeras. Es decir, son 100.000, pues 100.000, y que la banca trabaje. Y en cambio se está haciendo, por tanto, yo felicito la medida, lo primero. En segundo lugar, pero sí diría que se tenía que haber puesto en bloque esa cantidad, no de 20 en 20 en 20. Luego, se ha hecho un reparto donde pues, evidentemente había una parte para gran empresa y otra para pyme. Se está pidiendo que haya más para pymes, porque creo que es importante, y a la vez, claro, a cierta banca pues no ha llegado a la gran empresa, porque son bancos más pequeños, alguna caja pequeña, donde realmente no llegan a esas empresas grandes, y ha quedado remanentes que volver a repartir, y han pasado 2 meses para volver a repartirlo. Yo creo que también, lógicamente, cuando lo dice llega o no llega, claro, al haber ido en paquetes, es lógico que la banca
primero va a la gente normal que más le conoce, que le da más fiabilidad precisamente para ayudar. Si hubiera estado abierto, estaría resuelto. Y es verdad que en algunos casos, esos avales en algunos casos debieran de subir algo, porque claro, la banca corre un riesgo también. Y la banca lo que no es, y Dios no lo quiera, que nos dedique a hacer subvenciones, porque entonces tendríamos una crisis financiera de la banca. Por tanto, la banca tiene que trabajar correctamente con esos créditos. Me gustaría plantear un tema que además hemos trabajado en la COE y yo creo que ha sido muy importante también, que ha sido el trabajo que hemos hecho para que haya avales, que han sido casi 3.000 millones de euros, de lo que es el MARF, el mercado alternativo de renta fija, 2.900 millones, especialmente a empresas del mercado continuo y a grandes empresas, pero no las del IBEX, a grandes empresas donde realmente, bueno, es una forma de financiación muy importante y ha sido muy importante que el ICO también haya puesto el foco. Ese fue un trabajo, yo creo que, y ahí también le agradezco a la vicepresidenta del Gobierno la sensibilidad que tuvo, como también la sensibilidad que se ha tenido para subir también lo que era el tema de los avales a CERSA. Todo lo que era el planteamiento a las sociedades de garantía recíproca, que eso también es una garantía importante con respecto a lo que son las pymes. Por tanto, como todo en la vida, todo es mejorable, pero es una medida que por nosotros, la verdad, es aplaudida, vamos, aplaudida, entender que la vemos como muy positiva y que, bueno, y que está funcionando y que desde luego ha sido clave en este caso. Y yo creo que bueno, yo me felicito en este caso porque esté encima de la mesa. Gracias, presidente. Vamos acabando. Nos quedan dos cuestiones. Vamos a ver, una de las cosas yo creo que definitivas que nos ha traído esta crisis, porque se está hablando de que esta crisis nos va a cambiar tal cantidad de cosas que casi ni nos vamos a reconocer, pero una de las cosas que sí yo creo que están aquí para quedarse es el tema de la digitalización, del descubrimiento del teletrabajo y del comercio electrónico, fundamentalmente efectivamente para pymes, ¿no? El problema es que seguimos teniendo unas relaciones laborales y un estatuto de los trabajadores que ni de lejos contemplan esa nueva realidad laboral en un mundo que se vuelve cada vez más digital, ¿no? Algunos están hablando de derogar la reforma laboral, pero ni palabra de modernizar esas relaciones laborales y, por supuesto, tampoco ni palabra de eliminar esa clásica dualidad y muy específica del mercado laboral español, ¿no? Presidente, hay que tirar la toalla en esta legislatura, dure lo que dure en estos temas y dedicarse a salvar los muebles, ¿o qué podemos hacer en este tema? Bueno, yo creo que el tema del teletrabajo se está demostrando. En estos momentos 1 de cada 3 empleos en España está en teletrabajo. O sea, el 33%. Cuando hace 3 meses, pues era el 4%, el 5%. Es decir, y como se dice por ahí, bueno, pues al final, por una necesidad, realmente estamos en ello. A mí me gustaría poner en valor algo, porque de España siempre hablamos mal, pero hay cosas que hacemos muy bien. Es decir, que es todo lo que es, en este momento, o sea, fibra, banda, etcétera, todo el efecto digital, que somos el tercer país del mundo, ¿no? Después de Corea y Japón, tenemos incluso 10 veces más que Alemania. Es decir, yo creo que eso es lo que está permitiendo, por ejemplo, que en estos momentos pues estemos como estamos charlando y en este grupo tan amplio como decías antes, ¿no? Por tanto, yo creo que la digitalización es una realidad, como decía, la globalización que ha venido para quedarse. Y, por tanto, el teletrabajo ha venido para quedarse también. Ahora, pero es cierto que el teletrabajo, tal como está en estos momentos, por una necesidad, no es la solución al empleo, porque además llega un momento donde también esto deslocaliza, perdona la expresión, a las personas. Yo creo que es muy potente desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar, que son temas de los que hablamos en estos momentos en las empresas. Yo creo que es muy potente desde el punto de vista como un complemento importante a un montón de empleos. Por tanto, ese mix que se puede hacer entre el trabajo presencial y el teletrabajo, yo creo que es algo que hay que poner en valor. Y yo creo que es algo de esa competitividad que podemos ganar. Y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de las personas también. Es decir, que yo creo que es compatible en este caso con esa conciliación de la que hablamos de la vida familiar. Yo creo eso por ponerlo ahí. Lógicamente, es un tema que habrá que regular. Pero yo creo que también en este caso, y lo digo, pero hay que plantearlo desde la adaptabilidad de las empresas, de los puestos de trabajo en cada empresa,
Eso es decir, no, y ahora todo el mundo teletrabaja, pero ¿cómo que todo el mundo? Es decir, no sé, ayer cuando estaba con toda la hostelería, pues un restaurante, como el camarero teletrabaje, pues ya sabes lo que va a pasar. Es decir, que te lo vas a servir tú mismo. Es decir, yo creo que hay espacios donde cabe, pero eso de decir yo siempre estoy en teletrabajo, yo creo que tampoco es así. Es decir, yo creo que vamos a ver ahora, pero sí es verdad que es algo nuevo y es algo bueno. Es decir, por ejemplo, en estos momentos, pues nos hemos acostumbrado a tener reuniones, por ejemplo, en estos momentos donde algunos viajes nos los ahorraremos al extranjero o donde posiblemente algunas reuniones, en mi caso, pues con los grandes empresarios, en este caso, o por ejemplo con los territorios, pues muchas veces pues estos medios digitales que nos estamos acostumbrando, pues nos van a hacer avanzar mucho, pero gestionándolos bien. Es decir, yo creo que ese es el futuro del teletrabajo. Gracias, presidente. Vamos llegando al final. Una última pregunta que me la he reservado al final porque yo diría que tiene que ver mucho con el concepto de capitalismo, con el corazón del capitalismo al que vamos, ¿no? Todos, yo creo que todos nuestros espectadores conocen esa famosa declaración de la Business Roundtable americana el verano pasado sobre lo que llamó empresas con propósito, ¿no? Lo que ellos decían básicamente es que la empresa, además de crear valor para los accionistas, deben crear valor para los stakeholders, es decir, para los proveedores, los clientes, los trabajadores, pero evidentemente también para la sociedad y el entorno en el que se mueve, ¿no? A lo largo de estas semanas hemos visto increíbles ejemplos de solidaridad empresarial. Tú comentabas muchos de ellos, pero yo por lo menos tengo la sensación de que esos ejemplos no han sido del todo apreciados y reconocidos, ¿no? Y hay dos preguntas, presidente, y con eso terminamos. ¿Crees que esto de las empresas con propósito está aquí para quedarse más allá de lo que ha pasado en esta crisis del coronavirus? Es decir, ¿están las empresas para generar valor más allá de solamente para sus accionistas? Y en segundo lugar, ¿por qué las empresas, tú lo estabas comentando antes, yo desde luego me apunto el primero a ese día del orgullo que comentabas, pero ¿por qué las empresas y los empresarios no acaban de tener en este país el valor y el reconocimiento que les corresponde como sí tienen en otros países? Bueno, a ver, yo creo que las empresas con propósito, en el fondo la empresa incluso, aun cuando no lo entendía en su día, cuando no se hablaba de la RSC, ya era una empresa con propósito, porque ya pensemos en los sitios donde ha habido empresas, al final las economías han crecido, las sociedades han crecido, es decir, el empresario crea una empresa, crea puestos de trabajo, paga impuestos y crea bienes y servicios que avanzan en la sociedad. Es decir, eso ha pasado siempre. Por tanto, yo creo que con propósito lo ha habido siempre. Pero es verdad que en estos momentos estamos ya con esa responsabilidad social, vamos a decirlo, con más ese concepto, ¿no? Y es verdad que yo creo que las empresas en estos momentos, bueno, claro que ha venido para quedarse. Yo creo que está más que instalado y además que incluso son los propios clientes los que también en cierta medida miden esto, es decir, que es que ya no es solo un tema de decir, bueno, esto es por solidaridad, sino que incluso un cliente mide qué estás haciendo tú en muchos aspectos de solidaridad o de ese mundo verde del que hablábamos, etcétera. Pero es que los propios accionistas también lo valoran, ya no quieren invertir, y eso lo estamos viendo muchos inversores, ya no quieren invertir en empresas pues que no tengan una serie de pautas desde el punto de vista social y eso lo estamos viendo en los fondos también. En los fondos en estos momentos a muchas empresas les votan que no a puntos en sus órdenes del día en las juntas si no cumplen una serie de estrategias, en este caso de responsabilidad social, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que es algo que está ahí y además creo que es algo que une a la empresa. Es decir, mira, y se ha demostrado muchísimo estos días y se está demostrando. La eficiencia del mundo de la empresa privada se ha demostrado estos días, por ejemplo, todo lo que es la colaboración con el Estado y además generosa en el planteamiento de lo que han sido los EPIs, es decir, la solidaridad desde el punto de vista de los alimentos, yo qué sé, de todo tipo de cosas. Empresas que se han puesto a construir o a hacer batas cuando era una empresa industrial del mundo del automóvil, o otra empresa muy conocida que ha hecho hasta los respiradores y es también del automóvil. Es decir, nosotros en COE tenemos el proyecto Empresas que Ayudan, donde en estos momentos hay 700 empresas
aparte de todas las superconocidas que han hecho todo esto, que están ayudando, que estamos ayudando, y además con un tema que yo creo que ha sido muy importante y lo tienen cada día más empresas. En el caso de la COE, de forma voluntaria, hay un 30% de la plantilla que en estos momentos está trabajando en este aspecto. ¿Por qué? Porque eso también te da satisfacción personal y eso une a la propia empresa. Porque te das cuenta y dices, mira, es que a mí me une la COE por mi trabajo, por el desarrollo que hago y encima estoy haciendo una labor social, en este caso, con los bancos de alimentos o trasladando o transitando estas cosas. Por tanto, yo creo que es algo que viene no para quedarse y además creo que es algo que es justo y necesario y además, como no podía ser de otra manera, cambia radicalmente el planteamiento de lo que somos las empresas y lo que somos los empresarios, que además yo creo que en general siempre hemos sido así. El problema es que lo malo de estas cosas es que van a poner el ejemplo de 5, siempre habrá 5, yo siempre lo digo, siempre habrá 5 o 10 malvados. Es que en España entre empresas y autónomos hay 3,5 millones de personas, 3 millones de empresas más los autónomos gestionando y trabajando. Hombre, pues alguno no será bueno, como pasa con los trabajadores, que tampoco, la mayoría son buenos, como decía Summers, ¿no? Como todos, pero alguno no. El problema es que, lógicamente, los medios de comunicación pues siempre prefieren, o todos nos fijamos a veces en lo malo y no nos damos cuenta en lo mucho y bueno que hay, y no hay más que ver toda la labor que han hecho las grandes, las medianas, pequeñas y autónomos con respecto a terceros en estos momentos duros que hemos pasado. Muchas gracias, Antonio. Llegamos ya al final del programa. No sé si quieres alguna reflexión adicional. Me gustaría que acabases, eso sí, con un mensaje de optimismo como el que empezaste, ¿no? Porque yo creo que en este momento, pues mensajes de optimismo como el tuyo, pues son más necesarios que nunca, ¿no? Bueno, yo creo que en principio en lo que hemos estado hablando hemos sido bastante optimistas, es decir, porque, a ver, yo creo que se pueden decir las cosas, pero con educación, es decir, hemos dicho cosas que pueden mejorar, tampoco nos hemos metido especialmente con nadie y es un poco la labor que tenemos que hacer. A ver, yo creo que en este momento, sí lo he comentado, yo creo que es el momento de la unidad. Es el momento que nos demos cuenta que tenemos que entre todos levantar un país que se llama España, que merece la pena y que es un gran país. Y que tiene la mejor gente. Lo digo con toda sinceridad y nos lo tenemos que creer, porque es así. Tenemos unas empresas que están muchísimo más preparadas que la anterior crisis, muchísimo más preparadas. Y en ese sentido yo, con el orgullo de representar a todos los empresarios y empresarias de este país, como decía antes, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los autónomos, deciros que nosotros, desde luego, vamos a trabajar con independencia, que yo creo que es fundamental para poder hablar como hemos hablado ahora, con sentido de Estado. Y sentido de Estado es lo que os he dicho, querer a nuestro país, intentar poner nuestro granito de arena. Y lo digo sinceramente, igual nos podemos equivocar en cosas, pero lo haremos con buena fe y con buena voluntad. Y por último, que yo creo que es otra de las cosas que yo pediría en general, con lealtad institucional. Es decir, es clave en estos momentos que confiemos en las instituciones, en nuestra arquitectura constitucional, porque es la clave para salir. Y todo esto haciendo y trabajando en más Europa. Cuidado con populismos baratos que nos quieran retrotraernos a mundos antes de lo que es la democracia esta que llevamos viviendo 40 años en España. Y esa es la receta. Y la receta al final se inventó, bueno, la plasmó en su día Kennedy, ¿no? Es decir, yo creo que, y ni la repito porque se ha repetido tantas veces que ya, hombre, otra vez que dice tal, pero yo creo que la propia frase de Kennedy lo dice todo, ¿no? Es que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y yo creo que es lo que nosotros desde el COE trasladamos y desde luego lo que esos empresarios, lo que los directivos de las empresas, lo que los autónomos de este país están haciendo. Mirar para adelante, mirarlo con muchísima ilusión, mirarlo con muchísimo optimismo y además y como un proyecto empresarial. Y los proyectos empresariales siempre se trabajan con muchísima ilusión y eso significa que tenemos que trabajar muchas horas con mucha ilusión para que nuestro país tire para adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por haber aceptado la invitación de APD. Te aseguro que pocas veces hemos recibido tantas felicitaciones, tantos agradecimientos como los que hemos estado recibiendo a lo largo de esta hora.
te deseamos muchísima suerte, mucho acierto en los próximos días, porque de esa suerte y de ese acierto van a depender sin duda buena parte de nuestro futuro económico. Muchísimas gracias también a todo el equipo de producción de APD, sobre todo a los cerca de 1.500 espectadores que hemos tenido a lo largo de esta hora, y aunque efectivamente parece que todo el país va en la buena vía de esa desescalada sanitaria, por favor no bajen la guardia y cuídense mucho. Muchas gracias y buenos días.